Voy a hablarles de los catéteres venosos centrales. No tengo ningún interés conflictivo para declarar. Ese código QR los lleva gratis a un documento mucho más extenso de lo que yo les voy a hablar ahorita de catéteres venosos centrales. Tres preguntas de los accesos venosos, que es mi manera de presentarlos de una manera práctica, los accesos venosos. Por ejemplo, algunas personas prefieren hacerse en la cabecera del paciente para hacer una punción yugular y de pronto al lado de la vena yugular que se va a puncionar. Yo los hago ambos desde el lado del paciente en la gran mayoría de los casos. Entonces, vamos a hablar del cómo, del dónde y del por qué. A diferencia de lo que predico usualmente cuando hablo de la técnica de dar una conferencia, voy a hablar en desorden, voy a ir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como normalmente leemos. ¿Por qué? Porque se refiere a las indicaciones para poner un catéter. Y como acaba de explicar Oscar y nos han mostrado otros también, lo más importante de un procedimiento es planearlo, saber por qué lo vamos a hacer, saber si está indicado o si hay algo mejor que podamos hacer. Entonces hay que conocer la historia clínica del paciente, conocer la indicación del catéter, qué tipo de catéter nos están pidiendo. Va a ser un catéter para alguna clase de medicamento especial, tiene que quedar en alguna posición especial, es para poner nutrición parenteral, es para tomar muestras, se necesita una luz, 2 luces, 3 luces. No podemos ponerle a todos los pacientes 3 luces porque si no vamos a usar las luces hay mayor riesgo de que se contaminen. Por eso tenemos que tener claro qué tipo de catéter vamos a usar y también para qué lo vamos a usar y qué tanto tiempo se espera que ese catéter quede en posición. En algunos casos va a ser porque el paciente tiene dificultades para un acceso venoso periférico. Ideal conocer la historia venosa del paciente, eso significa si ha tenido catéteres previos, si ha tenido complicaciones previas, estenosis venosas, todo eso para saber cuál va a ser la forma de abordarlo. Y si de pronto hay alguna alternativa, puede que en algún paciente sea más fácil ponerle un catéter de inserción periférica que ponerle un catéter venoso central y puede ser mejor indicado en algunos casos ese tipo de catéter. Entonces me voy a centrar en los catéteres no tunelizados, que son los que hacemos casi todos los días. Puede ser para medir presión venosa central, para administrar líquidos, para administrar sustancias hiper o hiperosmolares, para pacientes que no se les puede coger una vena o para hacer hemodiálisis o aféresis de corta duración. En general, el riesgo de sangrado de un catéter es bajo. Por lo tanto, en general no se requieren pruebas de coagulación. Sin embargo, en un medio ambiente hospitalario es bastante común que esos pacientes que están hospitalizados tengan otras comorbilidades y tengan tiempos de coagulación. Entonces, si los tenemos, pues hay que revisarlos porque hay ciertos umbrales. Si el INR está menor de 2 y las plaquetas están por encima de 50,000, no hay problema en poner un catéter. Pero a veces se cruzan esos umbrales y hay que estar seguros si necesitamos hacer algo más. En muchos casos, como los catéteres ahora y los que yo les estoy mencionando, se ponen con guía ecográfica, en general se pueden cruzar esos umbrales, 30,000 plaquetas, INR de 3, pero hay que ver cada caso para saber si hay mucho más riesgo de hemorragia o no. En algunos casos se usan los sistemas de micropunción. El sistema de micropunción es bueno porque es un agujero muy pequeñito el que se usa, 21 o 22, y sin embargo puede ser difícil manipularlo porque se necesita otro paso más, poner la micropunción, poner una microguía, sacar la aguja y después intercambiarlo por uno más grueso. Y ese paso más puede hacer, como son tan delgaditos y tan frágiles esos materiales, se puede romper la guía y convertirse en un procedimiento más interesante, que es la extracción de un cuerpo extraño endovenoso. También ya habló David de las consideraciones que tienen que tenerse en pacientes con anticoagulación y antiagregación. En general no es necesario suspenderlo porque lo vamos a hacer con guía ecográfica que tiene menos riesgo. No hay que caer en el círculo vicioso en el que nos piden un catéter, entonces decimos hágale tiempos, pero el paciente no tiene una vena para poderle sacar la muestra para los tiempos y no se le puede transfundir porque no tiene una vena para ponerle la transfusión. Entonces lo único que hacemos con eso es dar vueltas y vueltas y perder tiempo. Entonces, tener en cuenta eso para evitar posponer un procedimiento que el paciente puede necesitar para ponerle líquidos, para resucitarlo para esto. ¿Dónde? ¿Cuál es mejor, yugular o subclavia? Como en muchas cosas en la vida, depende. Entonces, ¿de qué depende? Si uno piensa que el catéter va a durar entre 5 y 7 días o menos, pues puede ser una buena idea ponerlo yugular.
Si uno piensa que va a ser más tiempo que eso, puede ser buena idea pensar en un subclavio. ¿Por qué? Porque la flora por encima de la clavícula es mayor, entonces se infectan un poco más los catéteres yugulares que los subclavios. Esa es una buena razón para escoger uno o el otro. En general, si el catéter va a ser de acceso corto, la vía preferencial es la vena yugular interna derecha. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la relación anatómica que tiene con la carótida. La gran mayoría de las personas tienen la vena yugular lateral a la carótida, es decir, es fácil separarla ecográficamente, es fácil puncionarla sin estar cerca de la carótida. La segunda posibilidad es igual para la que está por delante, justo por delante de la carótida o bien lateral, 14%. Eso significa que más o menos el 85% de los casos van a tener, que son la que está lateral o la que está un poco lateral, van a ser fáciles porque no hay riesgo de puncionar la carótida. Un poco más difícil si uno tiene la yugular y debajo está la carótida, porque al puncionarla podría atravesar la yugular y puncionar la carótida. Muy raro que esté medial. Se ve a veces en casos en los que hay tortuosidad y lo que hace es que la carótida viaja por un curso un poquito tortuoso y queda lateral a la yugular. Accesos venosos y trombosis. El catéter yugular interno temporal se estenosa poco, o no se estenosa o hasta un 10% se estenosa, mientras que el subclavio puede estenosarse entre 40 y 50%. Es más sensible la vena subclavia y es más fácil que se estenose cuando se pone un catéter allí. Por eso hay una iniciativa que usan los que hacen diálisis, que es hacer fístulas primero antes de poner catéteres para preservar esas venas y poderlas utilizar para fístulas arteriovenosas para hacer la diálisis de los pacientes. Estenosis yugular, la primera imagen de la izquierda nos muestra con la flecha roja una estenosis completa de la vena yugular. Y ahí no hay forma de poner un catéter ni hay forma de pasar. El segundo caso tiene una estenosis no completa, no tiene obstrucción completa, sino una pequeña estenosis con paso, la flecha verde nos muestra el paso, y con mapa fluoroscópico se pudo pasar una guía hidrófila a través de la estenosis y convertirlo a un catéter venoso, mientras se buscan después otros accesos. La infección asociada a catéteres centrales es un asunto muy importante. La CDC, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, dicen que la infección asociada al cuidado hospitalario puede estar entre el 5 y el 10%. Eso significa, y esto es un informe de la Joint Commission de hace algunos años ya, unas 37,000 muertes al año asociadas a infecciones por catéteres. 16 millones de días adicionales de hospitalización. Eso significa en Estados Unidos 28 a 33 millardos de dólares. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos se ponen 3 millones de catéteres al año, mientras que en el Reino Unido se ponen una fracción mucho más baja que eso, 250,000. Esto es importante porque al prevenir esas infecciones asociadas a catéteres centrales, que pueden verse hasta el 14%, significa que pueden presentarse 80,000 de este tipo de infecciones al año. Y esto es una causa prevenible. Por eso es importante la infección asociada a los catéteres centrales. ¿Cuál es mejor, yugular o subclavio? Pues fíjense que la punción arterial es bastante más frecuente en la yugular que en la subclavia, de pronto por la vecindad, pero parte de este estudio, que es de una publicación de cuidado crítico, cuidado de unidad de cuidado intensivo, es cuando se hacían sin guía ecográfica. Entonces era más fácil puncionar la carótida que está al lado si lo hacemos ciego. Y la mala posición de la punta del catéter se veía más en la subclavia, porque al no tener guía de imagen, pues podía dirigirse a algunas venas sin saber dónde estaba yendo. No había tanta diferencia entre la infección, hemo o neumotórax o las estenosis y oclusiones. Este estudio nos muestra que es mejor usar guía ecográfica, ya sea yugular o subclavia. El riesgo relativo, el RR, que está por debajo de 1, y el intervalo de confianza también menor de 1, significa que la intervención protege. Traducción: usar ecografía hace que haya menos riesgo de complicaciones y menor número de intentos. La evidencia que existe en favor del uso de la guía ecográfica para la inserción de catéteres es incontrovertible. Esto pasó hace muchos años y era un paciente que ya había intentado, creo que son 7 las veces que habían intentado cuando ya nos llegó a nosotros.
Entonces, idealmente hay que hacer ecografía. Ya hay otros grupos que usan la guía ecográfica para poner catéteres en este hospital. Esto es muy parecido a la frase del gran filósofo colombiano Antonio Cervantes, Kit Pambelé: es mejor ser rico que pobre, es mejor ver que no ver. A veces un cuello delgado, estilizado, flaco, parece sencillo, pero acuérdense que en estos pacientes el ápice pulmonar puede sobresalir por encima de la fosa supraclavicular y se puede producir neumotórax. Y a veces un paciente como este, que uno cree que no va a ser posible poner un catéter venoso central, resulta más sencillo de lo que uno se imagina. Pero siempre hay que tener cuidado y siempre en todos los procedimientos que hacemos. Yo recuerdo a un profesor de ortopedia, el doctor Diego Soto, que nos decía: no hay enemigo pequeño. La técnica, ya les dije, y esto es lo más importante, como lo acaba de decir Oscar también, para cualquier procedimiento, es conocer el caso. ¿Por qué vamos a hacer este caso? Tener alguna indicación clara del catéter que se va a utilizar y obviamente perdón, hablar con el paciente, obtener el consentimiento informado del paciente o su familia, verificar la permeabilidad vascular. Antes de empezar, tenemos que haber visto la vena que vamos a puncionar y hacer la pausa de seguridad que nos habló Patricia al principio. Miramos que todos los elementos estén en la mesa. Cuando comienzan con nosotros los auxiliares que nos ayudan, nos botan todos los elementos encima de la mesa de esta manera y uno a veces no sabe dónde están las cosas punzantes y se podría pinchar. Entonces tenemos que organizar primero. El primer paso yo lo llamo orden en la mesa, donde pongo en orden las cosas que voy a usar: la aguja para infiltrar la silocaína, el bisturí para hacer la incisión, de pronto hay que dilatar según el catéter, puncionar la guía para poner por la aguja, después dilatamos y ponemos el catéter. Y antes de eso ya hemos visto que la vena que vamos a puncionar está permeable. Se demora unos pocos segundos en darse cuenta que una vena está permeable y así, si encontramos una vena que no tiene flujo o que tiene claramente una trombosis, pues tendremos que cambiar de estrategia y antes de haber lavado y utilizar los campos, pues tenemos que haber cambiado de sitio de punción. Todo estéril. Hay diferentes maneras de forrar los elementos que vamos a utilizar, sobre todo el transductor. La mesa en orden, todo listo, el campo de trabajo después de lavar. A mí me gusta amplio, a mí no me gusta el campo de ojo, porque muchas veces es un campo chiquitico y con uno como este, cuando el campo es amplio, si por alguna razón no se puede usar una punción yugular, puedo convertirla a una subclavia con el mismo espacio para trabajar o al revés. Se puede acceder como en el esquema desde un lado, la vena que vamos a puncionar, ahí está en forma transversa para la vena yugular o en forma longitudinal para la subclavia. Yo uso el capuchón de la aguja para hacer una marca en la piel, haciendo un poquito de presión. También se puede hacer desde arriba, un acceso frontal. Entonces, con la visión transversal de la vena yugular, podemos tratar de llegar a la vena. Y cuando estoy puncionando y estoy cerca de la pared anterior de la vena, hago una aspiración, porque a veces la flecha verde nos muestra que la aguja parece estar adentro, pero puede estar invaginada, como el esquema de arriba en donde se ha invaginado y realmente la aguja está por fuera. Entonces, cuando estoy aspirando, a veces hay que hacer un pequeño golpe seco para atravesar la pared anterior de la yugular, aspirar y ahí veo que estoy obteniendo sangre de retorno. Cuidado cuando la carótida está debajo, porque uno podría atravesar la vena yugular, la pared posterior y entrar a la carótida. La guía tiene que entrar suave, sin problema. Si no entra suave, algo está pasando y hay que mirar fluoroscopia o ver con la ecografía a ver qué está pasando. Y aquí unos esquemas de la internet en donde muestran que se puede dilatar, se avanza el catéter y ahí está mostrando por la parte de atrás el sistema de fijación, que son dos mariposas, una blanca que es como de silicona y una azul que es de un plástico más firme. Ambas tienen unos huequitos que sirven para fijarlo con puntos. ¿Dónde debe quedar la punta? De nuevo, depende. ¿Para qué va a usar el catéter? Si es para presión venosa central, tiene que estar más central. ¿Qué tanto? La última válvula del sistema venoso está más o menos a la altura donde cruza el borde anterior de la primera costilla. Si está por fuera de eso, significa que la válvula no va a dejar transmitir adecuadamente la presión venosa central. Entonces habría que pasar más allá que eso. En un catéter que sea para infusión o para medir presiones. Muchos pacientes necesitan las dos cosas, medir presiones, hacer infusiones, entonces
es ideal que quede en la vena cava superior. Algunos catéteres, sobre todo los más gruesos, deberían quedar incluso más adentro, en la aurícula, para que funcionen bien y no se peguen contra las paredes, por ejemplo, si uno va a hacer una aféresis o una plasmaféresis, una diálisis para pacientes con falla renal. Es controvertido todavía dónde debe quedar la punta, pero en algunos casos es obvio que está mal. El caso que está a su izquierda, el catéter entró por la vena yugular externa, dio una vuelta y subió a la interna. Pues puede que sirva para algunas cosas, para una infusión, pero ese catéter eventualmente hay que quitarlo porque se puede trombosar más fácilmente. El catéter que está en la imagen de la derecha está muy cerca a la pared de la cava. Ese es un catéter que en algunas partes los radiólogos ponen los catéteres implantables, en otras partes ayudan a la punción, pero muchas veces nos toca revisarlos y ese catéter, si queda la punta clavada contra la pared de la vena cava superior, pues puede perforar y puede hacer que no funcione bien. El catéter que está a la izquierda ingresa por la subclavia, pero por la yugular externa, baja a la vena cava superior y cruza a la vena innominada al lado contrario. Y en la otra imagen es un catéter que está entrando por la vena pericardiofrénica. Y a veces entra más fácil de lo que uno se imagina. Y cuando ya lo mira en la fluoroscopia, porque algunos de estos catéteres los ponen sin fluoroscopia, solamente con ecografía, es decir, que no podemos saber dónde queda la punta hasta que no se hace el control radiográfico. En algunos casos pueden pasar cosas complejas. Por ejemplo, este es un catéter que quedó en el sistema arterial y era un catéter diseñado para entrar al sistema venoso. Es una complicación, es un sitio en donde no es fácil hacer punción, posiblemente imposible, y a veces consultan para ver qué hacemos con un catéter de estos. Jalarlo puede no ser la mejor opción porque puede empezar a sangrar si uno lo jala, pero hay técnicas en las que se ha descrito el uso de sistemas de cierre de arteriotomía, el angiosil o el perclose, en el cual al ponerlo, pues entonces queda sellado el orificio arterial y después se puede buscar una vía venosa para ponerlo en donde es adecuadamente. Hay que tener un poco de cuidado con la anatomía porque a veces está ahí cerca el origen de la arteria vertebral y eso podría ser trombogénico y tener alguna complicación neurológica. Entonces, esta breve conferencia es para entender que lo más importante es conocer el caso y planear bien el acceso venoso. ¿Cómo se hace? Hablamos algo de la técnica para hacerlo. ¿Dónde se pone? Pues subclavio yugular. Claro, también hay femorales y otros, pero en general son los más comunes. Y la indicación para ponerlo, porque a veces es mejor poner un catéter venoso periférico que uno yugular. Lo importante es que muchas veces lo más importante es tener una mano amiga que nos ayude a salir de algún aprieto, para que el resultado sea que el paciente quede satisfecho con el catéter y se satisfagan sus necesidades. De nuevo, ese código nos lleva a un documento, son como 60 páginas sobre catéteres venosos centrales y es gratis. Muchas gracias.